Bien, buenos días, amables oyentes, televidentes, a toda nuestra gente de la multimedia, ¿verdad?, que nos sigue cada sábado en este su espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, y también de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez. Hoy traemos un programa sumamente importante, cargado de muchas cosas educativas, de liderazgo educativo, de humanismo, a propósito de que estamos celebrando un Día Internacional de ese humanismo y de la humanidad y de los procesos sociales en el mundo. Buenos días, Xiomara. Buenos días, Yulisa. Buenos días, José Enrique. Complacida, Yulisa, de como cada sábado de compartir este escenario, ¿verdad?, que se convierte en el país, en toda la República Dominicana, que nos escuchan, que nos siguen, y hoy con un programa, tal y como nos dice José Enrique, pues basado precisamente en lo que es la importancia de la educación, los valores, la formación, toda la parte del espectro educativo, que es fundamental que conversemos sobre eso. Así es, muy buenos días, Xiomara, buenos días, señor Méndez. Estamos aquí muy contentos, sintiendo ya los aires frescos. La brisita navideña. La brisita navideña, así es. Entonces estamos muy contentos y justamente trayendo este tipo de temas refrescantes para que la gente pueda, en este tiempo de tranquilidad familiar, puedan relajarse y aprender un poquito sobre estos temas importantes. Bien, darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, es el doctor Gerardo Roa Ogando, decano de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Buenos días, me siento muy bien. Gracias infinitas por esta invitación a tan importante programa. Bueno, toda nuestra audiencia multimedia y la voz frecuencia y también a los que nos siguen, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, pues estarán escuchando este programa muy interesante y queremos conversar con usted algunas cosas a propósito de esta fecha que se celebran importantes como Día Internacional del Humanismo, de esa preocupación no solamente de la facultad y que se tiene desde las aulas y desde la academia, pero esa preocupación por el ser humano que también usted ha mostrado durante toda su trayectoria. Claro que sí, el 10 de diciembre de 1948, 3 años después de haber finalizado técnicamente la Segunda Guerra Mundial, sí, que cobró la vida a más de 50 millones de seres humanos, entonces la Organización de las Naciones Unidas tuvo a bien reflexionar, hacer un llamado de atención a las naciones, y después de tantos años de derramamiento de sangre, como los que tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, se calcula unos 12 millones de personas en toda Europa. Bueno, luego le siguió la secuela de la gran influencia española, la influencia, como se llama, y ahora el Holocausto del 33, sí, en el que el régimen nazi asesinó a más de 6 millones de judíos y miles de discapacitados y religiosos de diferentes sectas religiosas, solo por el hecho de que no pertenecían a lo que en Alemania se conocía como una raza única y pura, ¿verdad? Una falsedad, porque la raza humana es única, es el ser humano en su forma íntegra, y lo demás son variedades de esa raza. Sí. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas tuvo a bien promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Con el propósito de hacer un llamado de atención, recordar a las naciones y a los aparatos represivos del Estado y también los aparatos ideológicos de que el ser humano, sin importar la religión, sin importar la etnia, la procedencia, la posición social, el color de piel, la preferencia, tiene una dignidad, y esa dignidad es humana y merece ser respetada y reconocida. En esa declaración también se valora y se recogen los derechos
de los seres humanos, como es el derecho a nacer, el derecho a un nombre, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a transitar libremente. Y de verdad que ese documento debemos seguir debatiéndolo y conociéndolo, porque si bien es cierto que la Segunda Guerra Mundial concluyó con la explosión de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, se produjo de inmediato una guerra fría. Así es. Que no era una guerra con armas, una guerra como ideológica, tal, pero una guerra ideológica, ¿verdad? En el plano discursivo, pero también en el plano económico. Mientras los Estados Unidos inició el Plan Marshall para alimentar a los europeos que eran aliados, entonces los pertenecientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaron a ver cómo su gente morían de hambre. Ya para el 1989, el muro de Berlín, que fue construido en el 51 con el objetivo de que los socialistas no cruzaran al bando capitalista, donde había progreso y movilidad económica, se desmorona, y entonces así se produce un efecto dominó en los países, los 15 países miembros de la Unión Soviética, de la URSS, y se desmorona todo ese régimen. Bueno. Y con él, posteriormente, el Pacto de Varsovia desaparece. Sin embargo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que fundó el otro bando, Estados Unidos, para proteger a sus miembros, continúa fortaleciéndose e incluyendo nuevas incorporaciones. En todo caso, hay que seguir reclamando la dignidad humana, que está por encima de cualquier diferencia ideológica. Qué bien. El hecho de que... Sí. Así es, hace justamente 80 años de la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros tuvimos la experiencia de contar acá con la presencia de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, que acaban de conmemorar su 80 aniversario, junto con esta importante declaración que usted magistralmente ha presentado. Y justamente le quiero preguntar, en base a este término tan importante al cual usted hace referencia, que es alrededor del cual gira el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la dignidad humana. ¿Cómo podemos redefinir la dignidad humana a 80 años de la Declaración de las Naciones Unidas y de todos estos actos que usted acaba de mencionar que fueron que la establecieron o le dieron origen? Esa es una pregunta fundamental en el tema que nos ocupa y está relacionada con el concepto de democracia, gobierno del pueblo. Muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de democracia, nos referimos a la libertad de expresión, y es cierto que ese es un indicador principal de que un país se encamina por la democracia, el hecho de que tú puedas expresarte libremente sin afectar los derechos de los demás, ¿verdad? Sin embargo, no es todo en la democracia. La democracia debe ser integral y cuando la democracia es integral, contempla la condición humana como el activo más importante de la humanidad y de las humanidades, y ello implica la dignidad humana. Nosotros en la Facultad de Humanidades de la UAS, cuando yo era candidato a decano, decía en mis discursos políticos que el activo más importante de las humanidades es el activo humano, y mantengo ese discurso, y que por tanto había que mejorar las condiciones en que ese activo humano desempeñaba sus funciones dentro de la universidad. Por ejemplo, mejorar las aulas en que los estudiantes reciben docencia y nosotros los profesores la impartimos, pero igual el personal administrativo. Y eso nos llevaba a otra pregunta: ¿dónde vamos a conseguir los recursos que nos permitan mejorar esas condiciones para demostrar que nosotros valoramos la dignidad humana de los seres humanos, vale la redundancia, que convivimos aquí? Y entonces descubrimos, por ejemplo, en la Escuela de Idiomas, 14 lenguas que enseña la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde nuestra facultad. Empezamos a hacer visitas de extensión a los 32 centros que tiene la UAS, y esos idiomas se enseñan en más de 15 de ellos, y eso nos ha permitido acondicionar las aulas, colocar aire acondicionado, pantallas inteligentes, que haya un personal de consejería en cada baño,
que haya jabón suficiente. Eso es mejorar, y pongo el ejemplo del nicho, del entorno en el que yo me desenvuelvo, pero a nivel del país, la dignidad humana se resuelve cuando el Estado, desde el Estado, se contempla la construcción de caminos vecinales adecuados, de carreteras, de acueductos, que la energía eléctrica le llegue, pero que el agua también sea potable. Eso es democracia. Sí. Porque en otros países, como en Italia, estuve en marzo en Italia invitado por la Universidad de Bérgamo, con la que tenemos convenio a impartir un curso de literatura hispanoamericana. Me tocó hablar precisamente de la condición humana en la narrativa del intelectual dominicano Andrés L. Mateo. En sus gran novelas, amigo. sí, en sus novelas. Y entonces fue muy interesante esa estadía por múltiples razones. Una de ellas es que el agua tú te la tomas del grifo, de la llave, tú te la bebes y no tienes ningún tipo de problema. Sí. Yo le preguntaba en el lobby del hotel donde me estaba quedando que si podía tomarme el agua del grifo, me dijo que no, y me dice la maestra, que a él le conviene que te tomes la que te coloca en la nevera, porque así tú le vas a pagar, le vas a comprar. Pero esa agua no tiene nada, te la puedes tomar igualita. Eso es dignidad. Esa ¿cierto? es dignidad humana. Sí, sí. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos avanzar con eso? Bueno, sabemos que hay grupos de intereses que se forman y que hay muchas ventas de agua en botellitas, en botellones, que ya enfrentar eso requeriría, ¿verdad? La fortaleza de las instituciones. Precisamente, profesor, quiero preguntarle, ¿verdad? Para continuar con este conversatorio tan interesante, usted que estuvo recientemente en Italia, sabemos que fruto de todo lo que está sucediendo en el mundo, llega hasta nosotros, somos un país en Italia, ¿verdad? Parte de esa crisis global que vemos, ¿verdad? Y con la cual interactuamos indiferentemente, ¿verdad? Vemos la situación del clima, la salud, la migración. Y quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de si usted cree cuál sería el principal obstáculo que hay para que no se dé esa solidaridad con los demás pueblos. Vemos que la UAS tiene un pacto con esas universidades y con otras universidades del mundo, pero todavía faltan muchas cosas por hacer en términos globales. ¿Cuál usted cree que sería ese obstáculo ético, digamos así, que impide que tengamos una verdadera solidaridad más allá de las fronteras? Bueno, yo creo que a nosotros, y no me refiero exclusivamente a nuestro país, sino a todo el ser humano, a todos los países que vamos en vía de desarrollo, exacto, nos falta mayor educación ciudadana, mayor educación cívica, conocer la importancia que tiene la constitución de un país y de los marcos jurídicos, la importancia de los marcos jurídicos para garantizar la convivencia. Nosotros recordamos a un autor de 1651, inglés, que publicó un libro titulado Leviatán, Thomas Hobbes, inspirado en la guerra civil inglesa de ese mismo periodo. Ahí él describe al ser humano como un lobo que está en posición de devorar al otro ser humano. Y dice que el hombre está en una guerra constante contra el otro hombre. Ahora, al final de su capítulo, de su libro, interesante libro, en el último capítulo, él dice, ¿cómo es posible garantizar que haya cierta armonía para que ese lobo no se traiga al otro lobo constantemente? Bueno, creando un contrato social, que luego ya el francés Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, como se conoce en español, en un libro que se llama a sí mismo El Contrato Social, y en una novela que se llama El Emilio de la Educación, entre otros textos, explica la importancia de establecer aparatos ideológicos y del Estado que pueda garantizar la armonía, y el principal aparato ideológico de un Estado, describe también Luis Althusser, el autor marxista, es la familia, que es la que enseña valores de comportamiento, el respeto, respetar a los demás, la humildad, la modestia, la tolerancia, entre otros valores y virtudes. Y luego está la iglesia, a través de la cual no debe enseñarse que tú eres mejor que nadie, porque ningún ser humano es mejor que nadie. Sencillamente somos diferentes y ocupamos posiciones distintas, pero todos somos importantes y necesarios. Eso es lo que debe enseñar la iglesia a través de su discurso, de su litúrgica, ¿verdad? Semiótica, verbal y no verbal, a buen comportamiento ciudadano. Y el otro aparato es el principal del Estado, es el aparato educativo, a través del cual el Estado
transmite la ideología de Estado que se quiere respecto al tipo de ciudadano que nosotros queremos de aquí a 20 o 30 años. Sí. Y entonces hay otro, como son los medios de comunicación de masa, como este importante programa que felicito porque veo que es educativo y ese es un papel principal. Fundamental, correcto, que deben tener los medios de comunicación, que es educar a la ciudadanía en valores, en conocimiento. De manera que yo entiendo que la principal falencia tiene que ver con la educación integral desde la familia, desde las iglesias, desde las escuelas, desde las juntas de vecinos, desde los medios de comunicación de masa, desde el cine, y tenemos que reflexionar lo que somos creadores de productos culturales y preguntarnos hasta qué grado lo que nosotros producimos contribuye a la formación de un mejor ciudadano, un ciudadano ético que valore al otro social, al ser humano, y que respete, que reconozca y respete las leyes de su país, su constitución. Yo veía, profesor, maestro, veía su perfil y la verdad es que usted le hace honor a toda esa historia educativa de varias maestrías, participación nacional, internacional, y qué bien usted toca lo que usted representa, porque lo felicitamos, porque usted representa lo que es, hasta en eso es importante, señores, tener la imagen de un educador, porque hasta eso se ha perdido. La educación integral que usted nos menciona, pues sirve para formar personas completas, personas equilibradas, no solo académicamente, sino también en aspectos emocionales, sociales, físicos, éticos, hasta el ocio debe de ser racional. Y por eso es que es tan importante que haya este tipo de formación educativa en la parte filosófica, literaria, sus libros que usted ha escrito. Y bueno, pudiéramos mencionar tantas otras cosas que lo adornan y que sabemos que con el favor de Dios y también el voto de los estudiantes y maestros, usted podrá continuar poniendo al servicio de la educación. Ese mecanismo económico o estructural global que es tan urgente y que se necesita para cerrar la brecha entre el norte y el sur global. ¿Qué usted nos podría aportar al respecto? Hay que ver que ninguno de esos dos sistemas, tanto capitalismo como comunismo, socialismo, tomados en grados absolutos son beneficiosos para la humanidad. Nosotros podemos ver en los Estados Unidos, en Nueva York, ahí en Manhattan, muchísimas personas durmiendo bajo árboles y en tiempo de frío que no sabemos cómo se abrigan. O sea, el capitalismo salvaje, el capitalismo en exceso, el fomento del comercio disminuye la sensibilidad humana y entonces en definitiva genera también pobreza. Y por otro lado, cuando nosotros visitamos países socialistas, vemos que ese otro extremo, si bien lo que dirigen están en buenas condiciones económicas y buena posición social, el pueblo llano vive una pobreza extrema. Entonces, nosotros hemos estado en varios países, no voy a mencionar el nombre, varios países de corte socialista, y la verdad que la situación de la gente común es muy crítica en términos económicos. A veces con una educación sumamente alta, ¿verdad? Nosotros conocemos jóvenes que nos han servido de guía con un nivel cultural muy elevado. Uno le habla de obras como las obras de Erasmo de Rotterdam, del Renacimiento, te la han leído, o te han leído el Decameron de Giovanni Boccaccio. O sea, textos que tú mencionas aquí en la calle, nadie tiene idea. Allá en la calle tú lo mencionas, cualquier jovencito te habla de esos textos. O sea, que se ve música también, la música, el arte es muy ponderado. Pero en la parte económica hay que estar claro que la dignidad humana está relacionada con la producción de dinero, de economía, de bienes materiales. De riqueza en base a tus conocimientos, tus posibilidades, diría yo, ¿verdad? Exacto, porque para el materialismo histórico, el concepto de necesidad era la necesidad básica para supervivir. Pero en el capitalismo, en la actualidad, necesidad se define como el deseo de poseer lo que se sabe que existe.
Si usted sabe que existe un buen hamburger que tiene un buen sabor y bien nutritivo, usted no se va a conformar, ¿verdad? Con un sándwich. Un sándwich hecho en casa, como se hacía hecho antes. en casa, ¿verdad? Con un jamoncito ahí de pavo. Usted quiere poseer lo que sabe que existe. O sea, de esa misma manera también el auto, el apartamento que sale nuevo, el último celular, o sea, se va agrandando esa canasta completa de ambiciones en ese mundo capitalista. Sí, porque la buena vida es cara, la hay barata, pero no es vida. Sí. Entonces, yo entiendo en definitiva que es el tiempo del diálogo racional y que la democracia es el sistema de gobierno que mejor favorece a la dignidad de los seres humanos. Porque es en ella, es en el marco de la democracia que nos podemos sentar en la mesa del diálogo. Y como dice el filósofo alemán más importante con vida, todavía tiene casi 90 años, Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, en la ética del discurso, que lo que debe prevalecer en un diálogo, en un debate, no es quién es más joven o más viejo, no es quién tenga más título académico, no es quien tenga el mejor carro, el que tenga más dinero, no es el que sea ciudadano americano o el que sea latino, no importa nada de eso. Todo eso es secundario. Lo que va a prevalecer y a determinar quién tiene la razón en argumento es precisamente el mejor argumento, la contundencia del mejor argumento. Y eso se puede evaluar con los presupuestos, como dicen los abogados, en los tribunales, con las evidencias que se puedan aportar ante cualquier premisa. O sea que ese mismo diálogo al que usted se refiere, que Jules y Habermas, ¿verdad? Utiliza en algunas ocasiones ese, podríamos llamar ese diálogo global. Nosotros estamos incluidos en ese diálogo, pero también teníamos qué cosas en términos humanísticos podríamos hacer nosotros para mejorar ese diálogo global. Bueno, nosotros como país tenemos un buen Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos un canciller de carrera de primera calidad, un gran diplomático, pero tenemos que reconocer que nosotros somos un país que no tiene mucha fuerza. No podemos compararnos con una superpotencia como son los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso el diálogo tendría que generarse. Nosotros entendemos que nuestro país se está manejando muy bien en términos geopolíticos, en términos diplomáticos con relación a otros países. Hay muy buena relación y se ha manejado muy bien. Eso hay que estar claro en ello. Bueno. Y nosotros entendemos que debe haber ese diálogo entre la superpotencia, entiéndase los Estados Unidos, Rusia, China, que son las grandes potencias que dominan el mundo, el comercio mundial. Y llegar a un acuerdo. Ya no basta, ya esto de estar matando gente para eliminar ideología y para imponer el poder, ha demostrado que el resultado es el detrimento y la desaparición de seres humanos valiosísimos. La parte polarizada ya no creo que esté de moda. Yulisa, le voy a preguntar. Sí, doctor Roa, es como contraproducente el hecho de que siendo República Dominicana uno de los países que estuvo presente en la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Internacional, como que se haya quedado, como usted dice, como no tener tanta fuerza en un organismo como la ONU. Y la pregunta que le quiero hacer es cómo los jóvenes dominicanos pueden aprovechar estas plataformas globales para tener ese liderazgo y estar presentes en las tomas de decisiones. Bueno, de hecho, en la actualidad los jóvenes utilizan las redes sociales de comunicación para expresarse. Lo que hay es que continuar educándolo para que ciudadanamente, en términos de valores, en términos de derechos y en términos de deberes, para que sus opiniones no respondan a la inmediatez de sus intereses, sino al interés colectivo del país, que puedan verse en proyección a futuro y que nosotros hoy podamos preguntarnos qué país nosotros queremos para nosotros mismos en los años que nos quedan por vivir, pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, sí. Para las nuevas generaciones. Sí. Claro que sí. Ese es un tema muy, muy actual y hay muy delicado. Hay que dedicarle suficiente tiempo y también acciones para corrección. Cambiando de tema, maestro, más allá de la responsabilidad social que está tan de moda en los últimos 10, 15 años, ¿qué recomendaría usted para que las empresas e instituciones pudieran asegurar
de una manera más real, más tangible, la dignidad laboral, cuando se comenzó a hablar de trabajo decente o de economía verde o naranja, ese tipo de cadena de suministro. ¿En qué nos opina usted, por favor? Esa es una excelente pregunta, porque debemos recordar que a Juan Bosch en parte le costó la presidencia, ¿verdad? El golpe de Estado, el hecho de que promulgara el 29 de abril de 1963 una constitución que por primera vez en la historia en la historia dominicana, garantizaba los derechos de los trabajadores frente a la empresa, el que los empleados debían recibir beneficios de los excedentes anuales, las bonificaciones, le conocemos como bonificaciones, a fin de año, eso lo establecía. De manera que vemos ahí un interés afectado por 30 años de historia, más lo que le antecedieron, de estos empresarios, ¿verdad? Esta oligarquía dominicana y una creciente burguesía que creía más en la acumulación de riqueza y en la explotación de la mano de obra. Sí, pero discúlpame que lo interrumpa, desde los años 90, con la creación del diálogo tripartito y la parte del diálogo y la concertación, no se ha podido tocar un derecho, yo diría que fundamental, que tienen los trabajadores, y que actualmente o cada cierto tiempo como que se toca, se trata de vulnerar, ¿verdad? Sí, pero no se ha podido. Sí, hemos dicho que hemos avanzado, sí, y entendemos que sí, que el país podrá seguir avanzando en vías de respeto a las garantías de los trabajadores, de la fuerza de trabajo, del proletariado. De lo que cuando usted trabajó y acumuló, siendo joven, estando sano, ¿cómo es posible que se le pueda tratar de negociar a un seguro laboral su cesantía? Pero ya es un tema que realmente es injusto, claro. Todo tiene que ver con la dignidad humana. Sobre todo, a eso me refiero. Sí, actualmente estamos viviendo también, estamos tratando temas como globales, queriendo como abarcar todo el tema de los derechos y la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, en términos de migración, la crisis migratoria, ¿cuál es el equilibrio moral y logístico que debe de existir para garantizar justamente la dignidad de las personas en condición de migración? Lo primero es que hay que respetar la dignidad humana de la gente, independientemente de que esté legal o ilegal, es un ser humano. Y el trato que debe dársele es digno. Ahora, si está legal, debe hacérsele responder ante la ley. Sí. Eso es así. Si está legal. Si está ilegal. Ilegal. Okay. Sí, gracias. Si está ilegal, debe hacérsele responder ante la ley, porque el Estado debe hacer cumplir la ley, todo Estado, su ley de migración. No. Y hay que reconocer que en todas partes del mundo hay migrantes de otros países. Y es normal porque el ser humano trata de buscar, de mejorar sus condiciones, y a veces cuando en su inmediatez no la consigue, piensa que en otros lugares del mundo puede irle mejor, y entonces así como emigra. Nosotros vemos en España, en Barcelona, que hay miles de dominicanos, en Italia encontramos, están ahí las estadísticas mundiales, cuántos dominicanos hay en cada parte del mundo, o sea que no es nada del otro mundo. En los Estados Unidos la segunda lengua más hablada es el español, después del inglés, y es por la gran cantidad de migrantes hispanoamericanos que viven allí. Y entonces nosotros no podemos quejarnos porque aquí haya migrantes de diferentes nacionalidades, y obviamente tendremos más ciudadanos haitianos aquí en condición ilegal porque no tenemos nuestra frontera es terrestre. Igual me imagino que en Estados Unidos hubo una época, y todavía es así, que sus migrantes mayoritarios eran los mexicanos, con los países que hacían fronteras. Y los Estados Unidos mayoritariamente es una nación que está compuesta por migrantes. Migrantes, totalmente. Alto porcentaje, más que los nativos de ahí. Doctor Roa, ahogando. Usted sabe que el tiempo en radio y televisión pasa un poquito rápido, ¿verdad? El tema ha sido interesante. Este conversatorio ha sido sumamente muy global, abarcando el tema del humanismo, de toda esta crisis de la dignidad humana, los derechos humanos que nos abarca a nosotros como programa. Pero yo no quiero dejar de pasar este momento para que finalmente hagamos una reflexión. Sabemos que usted también tiene otros compromisos, y es que
me preocupa, y a nosotros como programa de los derechos humanos nos preocupa la popularidad, la creciente popularidad que se ha notado en nuestro país y en algunos países latinoamericanos de ese liderazgo educativo que se está promoviendo en las academias, de la lengua, en las universidades latinoamericanas, en las mismas academias de los Estados Unidos. Y en el contexto actual y en el que nos acoge ahora en este momento con relación al proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, ¿cómo valora usted la participación y la organización de ese proceso que vemos que va creciendo muchísimo y su actual y el próximo ya rector de la universidad? Cuénteme cómo va ese liderazgo ahí. Respetando obviamente la dignidad humana de los demás candidatos y todo eso. Claro. Sí, nosotros todos somos huastianos, somos una gran familia. Y hay que mencionar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la cuna de la democracia dominicana. Bueno, las principales luchas que el pueblo dominicano ha conseguido se han gestado en el seno de nuestra universidad. Primada de América. Primada de América. Y desde que logró reformarse a partir de la ley de 1961, y que se materializó en 1966 con la reforma universitaria, ha sido un centro democrático, creó sus departamentos, sus facultades, y el modelo de elección de las autoridades es democrático, es por elecciones, es una academia que es democrática. Nosotros ahora mismo estamos viendo una campaña muy decente. Nosotros formamos parte del equipo del doctor Franklin García Fermín, académicos en marcha, empleados en marcha y estudiantes en marcha, que lidera internamente la universidad la doctora Rosalía Sosa Pérez. Nosotros hicimos una alianza estratégica el 16 de noviembre para apoyar al doctor Jorge Azara David, que es un académico de fuste, un académico sólido, con una visión de futuro amplísima y tiene una visión integral de que la universidad debe continuar siendo ese centro democrático, pero a la vez debe responder a las necesidades del país, de nuestro país. Entonces nosotros entramos al proyecto del doctor Jorge Azara David como candidato a la vicerrectoría de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros tenemos experiencia en trabajo de extensión, somos folcloristas, pero también nosotros somos creadores de talleres literarios, talleres también propulsores de creación de escuelas de música que proponemos elaborar en nuestra gestión y llevar a todo el territorio nacional. Qué importante, profesor. Mire, es una sentida necesidad. Me decía a mí un jerarca de la iglesia, me decía, nuestros seminaristas, ¿con qué nivel llegan? ¿Cómo se les habla de filosofía o de teología en los seminarios? Porque vienen de una educación precaria. Hagan algo por eso, por favor. La República Dominicana se lo va a agradecer. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Universitario por un Día, y ese día nosotros llevamos 6 autobuses de estudiantes de liceo de zonas marginales, pero también de colegio de clase media alta, baja, y lo llevamos a la universidad. Esos días, esos 300 estudiantes en el aula magna reciben charlas de todos los decanos, de directores de escuela, se les explica qué es la universidad, pero también les damos tours por nuestros respectivos laboratorios, nuestras aulas inteligentes, nuestro edificio tecnológico de la universidad, suben a la rectoría y se sienten universitarios. Y esos son estudiantes de sexto de secundaria, y es un programa que ha contribuido a aumentar la matrícula, porque recordemos que con la pandemia estábamos en 200 y bajamos a 130, y ahora ya volvimos a subir a 180 y algo. Pues es un programa que tiene la Vicerrectoría de Extensión, que nosotros pensamos y creemos, estamos convencidos de que sí debe seguir implementándose y debe seguir ampliándose. Igualmente la gloriosa rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los coros, el ballet folclórico. Esos coros vamos a replicarlo en todos los centros, subcentros y recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno. Para que reluzca la democracia y sobre todo reluzca la dignidad humana, no solo de los huastianos y huastianas, sino de todos los dominicanos y de todos los seres humanos. Qué bueno. Doctor Gerardo Roa Ogando, agradecerle a usted por la participación, felicitarle y augurarle éxito, ¿verdad?, en esta contienda que estamos seguros
que va a ser exitosa para usted, tanto como para el doctor Jorge Asjana y todo el equipo que usted representa. La UAS se merece más dignidad humana, más dignidad educativa, se merece todo lo que la UAS siempre ha querido desde sus inicios. Lo apoyamos. Muchas gracias. Un honor para mí. Desde La Voz de los Derechos Humanos, gracias por estar con nosotros. A nuestra amable audiencia multimedia, gracias por sintonizarnos como cada sábado. Será pues hasta la próxima en un programa, en otro de nuestros programas, La Voz de los Derechos Humanos.